Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre del señor rector, el doctor Jesús Anser Rodríguez, les doy la más cordial bienvenida y nuestra gratitud porque nos acompañen este mediodía en el que recibimos al doctor Rafael Argullol, que para mí es sencillamente Rafael Argullol, uno de los autores que más se distinguen dentro de la poesía y la narrativa ensayística y narrativa en sí contemporánea en el ámbito mundial, puesto que aunque es de origen catalán, su escritura es en castellano y es conocido mundialmente. En un momento más leeré su breve currículum, un breve currículum de su obra, de su trayectoria, pero digo que para mí sencillamente lo llamo Rafael Argullol porque es ante todo un escritor y uno de los más grandes escritores contemporáneos en nuestra lengua. Esta actividad se desarrolla dentro del marco de festejos en honor a la persona y a la obra, a la trayectoria de Raúl Rangel Frías, nuestro más insigne rector y fundador de esta alma mater, y también dentro del marco de la celebración del 80 aniversario de nuestra máxima casa de estudios. Quiero hacer especial mención del comité que a nombre del doctor Jesús Anser Rodríguez lleva a cabo las actividades para homenajear dicha figura, entre los cuales está la doctora María Luisa Martínez, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, quien lo encabeza, la doctora Alejandra Rangel, quien es hija de nuestro homenajeado Raúl Rangel Frías, gracias Alejandra, el doctor Alfonso Rangel Guerra, aquí presente, el maestro Humberto Salazar, la maestra Mayra Covarrubias, el licenciado Francisco Valdés, el doctor Víctor Barrera y el maestro Pablo García. A todos ellos agradecemos sus gestiones para que se desarrollen aquí este tipo de eventos que sin duda dignifican la tarea de nuestra biblioteca y de nuestra universidad. Asimismo, quiero destacar la presencia de alumnos de las preparatorias 16 y 9 que hoy nos acompañan. Encomiamos la labor de maestros y directivos de estos planteles al acercarlos a actividades como esta que enriquecen la formación humanística de nuestros estudiantes. De igual forma, agradecemos la presencia de todos ustedes y del maestro, por supuesto, Argullol, y quiero destacar los nombres de Coral Aguirre, nuestra querida amiga Ana Laura Santamaría, quien es codirectora de la cátedra Alfonso Reyes del TEC de Monterrey, de la doctora Verónica Sigle, del empresario y muy amigo nuestro Eugenio Clarión y del poeta Margarito Cuellar, que aquí se encuentra con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y ahora paso a leer el currículum de Rafael. Rafael Argullol Murgadas, Barcelona, 1949, es narrador, poeta y ensayista, catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra. Es autor de 30 libros en distintos ámbitos literarios, entre ellos Poesía, Disturbios del Conocimiento, Duelo en el Valle de la Muerte, El afilador de cuchillos. En novela, Lampedusa, El asalto del cielo, Desciende, Río invisible, La razón del mal, Transeuropa, Davalú o El dolor. Y en ensayo, La atracción del abismo, El héroe y el único, El fin del mundo como obra de arte, Aventura, una filosofía nómada, Manifiesto contra la servidumbre. Como escritura transversal más allá de los géneros literarios ha publicado Cazador de instantes, El puente del fuego, Enciclopedia del crepúsculo, Breviario de la aurora, Visión desde el fondo del mar. Recientemente ha publicado Moisés Broggi Sirjuya, no sé cómo se dice porque está en catalán, la NI 104 de la Seva Vida 2013. Y acaba de traerme un libro que ahorita tú das el título,
que está por aparecer también en Acantilado, que es la editorial que está reuniendo toda la obra de Rafael en España. Ha estudiado filosofía, economía, ciencias de la información en la Universidad de Barcelona, estudió también en la Universidad de Roma, en el Warburg Institute de Londres y en la Universidad Libre de Berlín, doctorándose en filosofía en 1979 en su ciudad natal. Fue profesor visitante en la Universidad de Berkeley, ha impartido docencia, ha sido docente en universidades europeas y americanas y dictado conferencias en ciudades de Europa, América y Asia. Colaborador habitual de diarios y revistas, entre los que tengo que señalar El País, ha vinculado con frecuencia su faceta de viajero y su estética literaria. Ha intervenido en diversos proyectos teatrales y cinematográficos, uno de ellos muy importante con el grupo que hemos tenido aquí en la ciudad, Furia de Vals, del cual ojalá que en el curso, si no ahora, nos platique un poco Rafael. Es premio de ensayo del Fondo de Cultura Económica por el libro Una educación sensorial en 2002 y también ha obtenido los premios Cálamo 2010 y Ciudad de Barcelona 2010 con visión desde el fondo del mar. Con La razón del mar, en 1993 obtuvo el importantísimo premio Nadal en España. Bueno, con ustedes yo celebro, espero que ustedes también, porque estamos ante una máxima figura de las letras y es un honor que esté con nosotros y es una distinción para la universidad tenerlo y bueno, pues nos hace crecer. Muchas gracias. Gracias, Rafael. ¿Tengo que juntar la boca mucho o a distancia? ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Sí? Bien, buenos días. El honor es mío, Minerva, estar aquí, estar en Monterrey, estar en esa universidad. El honor es mío por haber sido educado por la maestra Minerva, a la que considero gran amiga mía. El honor es mío por estar aquí, en esta biblioteca, en esta capilla alfonsina, que yo no sabía lo que significaba. Ayer me lo contó Minerva y eso me llenó de gozo porque yo soy un gran admirador de Alfonso Reyes. Desde España, capilla alfonsina, ¿qué será eso? Pero capilla alfonsina referida a Alfonso Reyes es una auténtica maravilla y para mí también es una satisfacción participar de este homenaje al rector Raúl Rangel, que por lo que tengo entendido, y ayer me explicaba la maestra Minerva, ha sido o fue un rector que dejó una gran huella en los primeros tiempos de esta universidad. Por todo eso, me encuentro muy feliz de estar aquí en Monterrey y de estar en este recinto. Yo les voy a proponer, como se anunciaba en el programa, les voy a proponer una conferencia un poco especial. Estos 7 argumentos en favor de la pasión en tiempos de apatía, fundamentalmente los voy a traducir en 7 argumentos a favor de la poesía, a favor de lo poético, a favor de adoptar una actitud poética, a favor del conocimiento poético en tiempos de apatía y en tiempos de ruido, en tiempos muchas veces de ruido excesivo. Incluso para seguir más cómodamente yo mismo el hilo de mi conferencia, les indico ya de entrada cuáles serán estos 7 argumentos y luego los iré entrelazando. El primero es el silencio, el segundo es el origen, el tercero es la intempestividad, el cuarto es la depuración, el quinto es la lentitud, el sexto es el juego y el séptimo es la jovialidad, en los términos que ahora voy a expresar o voy a intentar desarrollar. Empiezo por el silencio. Por razones que a mí me parecen importantes. Si yo
si yo fuera dictador, que no lo soy ni lo seré, si fuera dictador en un país, impondría un día de silencio a la semana. O sea, de la misma manera que algunas prácticas religiosas proponían un día de ayuno a la semana para que el cuerpo se limpiara, la fisiología se limpiara. Yo creo que vivimos en una época en que si pudiéramos permanecer un día en silencio, se produciría también una cierta higiene del espíritu, una higiene de la mente. A este propósito, y para romper el fuego, quiero contarles muy brevemente una anécdota muy reciente, y es que con motivo de mi aniversario, el último, me autorregalé un regalo muy especial, y es que me fui a visitar el mayor remolino que hay en el mundo, que es el Maelstrom. Es un remolino que hay en el Círculo Polar Ártico y que para mí, incluso en el propio nombre, era de una fascinación especial, porque en su momento, en la adolescencia, leí un relato al que creo yo sigo considerando el relato más perfecto que se ha escrito. De la misma manera que considero que Edipo Rey es la tragedia más perfecta y quizá El Quijote la novela más perfecta, el relato corto más perfecto, quizá junto con alguno de Cortázar en la época moderna, pero sería Un descenso en el Maelstrom de Edgar Allan Poe. Desde que leí este relato maravilloso, porque sintetiza gran parte de los interrogantes de la condición humana, me entraron las ganas de ir a visitar físicamente el lugar que proponía Poe. Luego me encontré que era un lugar que otros escritores ilustres habían tomado como punto de referencia. En este gran remolino, Círculo Polar Ártico, por ejemplo, el capitán Ahab, en la novela de Melville, persigue a Moby Dick, a la ballena blanca, la persigue también hasta el Maelstrom. Y al final de 20.000 leguas de viaje submarino de Jules Verne, también el capitán Nemo se pierde y no sabemos muy bien cuál será su destino en el Maelstrom, en este remolino. Pues bien, para resumir, yo había intentado ir a ver este lugar. Finalmente, una serie de circunstancias favorables lo propiciaron este año, en primavera. Fui de Barcelona a Oslo, de Oslo a la ciudad más nórdica de Europa, que se llama Tromsø, y allá con un barco, unas islas, delante de las cuales está este remolino, consecuencia del choque de la corriente cálida del Golfo. ¿Se oye bien todo el tiempo? Sí. No voy a hablarles más del remolino, porque esto sería asunto de otra conferencia, pero sí les voy a hablar de algo que me sorprendió en Noruega y supongo doblemente sorprendente para nosotros los latinos. Y es que en todo tren, en todo barco, en todo medio de transporte, incluso en todo espacio público, había siempre un departamento de silencio. Silencio no era solo que pudiera hablar con el celular, sino silencio en el sentido absoluto. Y a la vuelta de este viaje, que fue para mí muy importante y afectuoso por razones sentimentales, estuve pensando mucho en esta condición de silencio. Porque, y ahí inicio propiamente mi charla, porque yo mismo, para he intentado elaborar una clasificación de los ámbitos literarios, no tanto a través de los géneros tradicionales, sino a través de la relación de la palabra con el silencio. Minerva acaba de hacer referencia a la propensión mía a trabajar en los distintos ámbitos literarios. También ha hecho referencia a que he colaborado en periódicos, especialmente en El País. Es decir, que
yo no he rehuido participar en las cuestiones de la actualidad, en el ruido de la actualidad. Y creo que un escritor debe participar de los signos de su época e integrarse en los signos de su época. Pero si esto sería escribir en el seno del ruido, una escritura que también tiene que existir, para mí lo poético es aquello que está prácticamente rozando el silencio. Para mí lo poético no es tanto una cuestión de rima, de forma. Lo poético es aquello que es destilación desde el silencio, goteo desde el silencio. Y desde este punto de vista, creo, yo tengo esta tendencia, creo que no es errado buscar el propio apoyo de los mitos que hemos heredado. Estando aquí, ahora que veo el nombre de Alfonso Reyes delante mío, creo que este es siempre válido, porque acostumbran a ser guías sabias y guías muy directas. Y en el caso del silencio, es curioso que la fundación de lo poético en la mentalidad, en la tradición europea, esté vinculado al silencio. El primer poeta y el músico primigenio, Orfeo, era aquel que, por un lado, podía desencadenar el frenesí, podía desencadenar el éxtasis, o podía sumir los bosques en silencio y podía detener la furia de las fieras a través del silencio. Curiosamente, Orfeo, el poeta primigenio, era tanto el maestro de la palabra como el maestro del silencio. Esto me parece una soberana lección acerca de la naturaleza de lo poético. Es aquella palabra que está continuamente rozando el silencio. Es aquella expresión, diré al final de mi charla, muchas veces está vinculado a aquello que parece inexpresable. Y dentro de la sucesión de referentes poéticos, de grandes poetas que les voy a proponer, el primero, tras el mítico Orfeo, que quiero indicarles aquí, es el gran poeta alemán del siglo XIX, Friedrich Hölderlin. Él propuso algo, en su momento, en otro de los libros citados por Minerva, El héroe y el único, dediqué largo tiempo a estudiar la obra de Hölderlin y de otros poetas románticos. Pero en su caso me conmovió siempre algo que para mí ha sido una lección. Frente al exabrupto que se ha atribuido a Nietzsche, pero que yo no he encontrado en las páginas de Nietzsche, pero que se ha atribuido a Nietzsche de que Dios ha muerto, me chocó y me pareció muy impactante que Hölderlin defendiera la idea de que Dios está en silencio. Y en concreto, en ese poema, El archipiélago, que Dios está en silencio en las profundidades del mar, esperando que los hombres vuelvan a comprender. Esta idea de que lo divino no es que se haya desvanecido, haya muerto para siempre, sino que está esperando nuestra propia interlocución, me parece extraordinaria. Yo le recomiendo a quien no haya leído a este poeta y sobre todo ese poema, El archipiélago de Hölderlin, porque es el desarrollo de esa cuestión que les estoy indicando y acaba de una manera extraordinaria. El yo poético, el protagonista del poema, al final de todo el periplo, dice: déjame recordar el silencio en tus profundidades. Por tanto, es como si se planteara el hecho de que creo que el archipiélago es una auténtica autobiografía del hecho poético, es una auténtica autorradiografía del hecho poético. Hölderlin acierta muy bien a expresar esta idea de que la palabra poética está siempre en juego con el silencio mismo, porque de manera directa o indirecta la palabra poética está vinculada
a nuestra ansia de lo trascendente, que no necesariamente es una ansia religiosa, sino que puede ser una ansia no religiosa y laica, pero que no por eso es más fuerte desde el punto de vista espiritual. Este primer escenario del silencio, a través de Friedrich Hölderlin, me permite entrar en el segundo escenario que les he propuesto, que es el del origen. Es decir, en lo poético siempre hay algo de búsqueda de un origen, pero no necesariamente una búsqueda nostálgica de un origen. El propio Hölderlin propone algo paradójico y misterioso, y es el hecho de que el hombre busca su origen delante de sí, no detrás de sí, sino delante de sí. Es como si regresáramos a la patria, pero no a la patria que está detrás, sino una patria que se va construyendo, que vamos construyendo delante nuestro. Esa idea de que lo poético es siempre búsqueda del origen se definió de manera maravillosa en un poeta ruso al cual yo tengo un enorme aprecio, del primer tercio del siglo XX, que fue eliminado por la aberración stalinista, Osip Mandelstam, que dio una de las definiciones del poeta que a mí se me han quedado más grabadas. Mandelstam, en un momento determinado, dice: el poeta es el maestro del eco. El poeta es el maestro del eco. Y me parece una definición acertadísima, porque lo que nosotros podemos hacer a través de la creación poética, a través de la escritura poética, es ir avanzando de eco en eco, como si fuéramos subiendo peldaños de una escalera o como si fuéramos descendiendo peldaños de una escalera, en busca de un sonido originario que probablemente no encontraremos y que ya tenemos la conciencia, con toda probabilidad, de no encontrar. Pero que, sin embargo, el propio trayecto de los ecos que nosotros vamos atravesando es lo que implica un fin en sí mismo. A mí la definición de Mandelstam, las imágenes que me sugiere, entre ellas las que les acabo de indicar, me lleva a un paralelismo que tiene, yo creo, su justificación. Antes Minerva ha dicho muchos de los estudios que hice, algunos de los cuales los hice y luego me olvidé. Por ejemplo, el de economía lo acabé y soy incapaz de hacer ningún negocio. Pero empecé medicina también, es decir, yo tenía una vertiente en que la ciencia me interesaba mucho. La medicina, por ejemplo, la biología y la astronomía me interesan mucho. Y hay algo de lo que me cuentan mis amigos astrónomos que siempre suscita mi seducción, ¿no? Que es el hecho de que todavía hoy, a través de determinados telescopios, radiotelescopios, nosotros podemos escuchar el eco, la resonancia, la reminiscencia del sonido originario del Big Bang, de aquello que se supone que fue el origen de este universo en el que vivimos, como si se produjera un estallido en un momento determinado, del cual nosotros aún tenemos una cierta captación de la música. Pues bien, lo poético tiene algo que ver con esto. Es como si el poeta intentara escuchar esa música del origen, intentara trasladarse a través de las reminiscencias, a través de las evocaciones, a través de los ecos, hacia esa música originaria, independientemente de que él pueda llegar a pensar de que al origen mismo, al sonido mismo, quizá nunca llegará. Y si llega, probablemente no podrá expresarlo. Expresamos mientras viajamos. En el momento que nosotros llegamos a la meta, probablemente dejamos de expresar. Creo que es el contenido de unos poemas más famosos del siglo XX, El viaje a Ítaca de Kavafis, del poeta griego Kavafis, cuando explica en ese poema
que, bueno, es el hecho de Ulises por el Mediterráneo, perdido, errabundo, queriendo llegar a Ítaca, y Cavafis dice, la auténtica vida de Ulises, el auténtico mérito, la auténtica obra, fue el viaje mismo para llegar a Ítaca, no tanto la llegada a Ítaca. Pues para nosotros verdaderamente la auténtica obra, la auténtica creación es la búsqueda de ese origen, la búsqueda de esta llegada a esa patria que no está detrás nuestro. No, la patria no es aquello donde, no es solamente el lugar donde hemos nacido. La patria es fundamentalmente aquello que construimos, aquella personalidad, aquel carácter, aquella identidad que nosotros construimos. Esto es la patria porque es la que construimos libremente. Cierto que la patria es donde nacimos, pero esta es una patria por destino y por azar. Mucho más valiosa es la otra patria que nosotros construimos a través de nuestras propias elecciones libres y a través de nuestras propias creaciones. Creo que esa idea de volver a un origen que está delante quizá pueda parecer aparentemente contradictoria, es una paradoja, pero las paradojas son las que guían el mundo. Las paradojas son lo que es realmente fecundo desde el punto de vista del conocimiento. Otro poeta alemán, Rainer Maria Rilke, dedica, yo creo, su gran obra final, Las elegías de Duino, a esa paradoja. O sea, cómo llegar a ser libres, cómo llegar a cambiarnos a nosotros mismos, cómo buscar nuestras propias raíces avanzando hacia adelante, construyendo hacia adelante. Es en ese sentido que yo también he propuesto este tercer atributo, el tercer escenario que les he indicado de la intempestividad. A veces tenemos la tendencia, en un mundo extraordinariamente pragmático y utilitario como el nuestro, de preguntarnos el porqué de determinadas cosas que no tienen una utilidad inmediata. Por ejemplo, algunos, no solamente los imbéciles, que también, sino algunos que no son directamente imbéciles, preguntan ¿para qué sirve la cultura? Bien, la cultura sirve para vivir la vida con una multiplicidad y una riqueza que aquellos que no tienen cultura no la van a vivir nunca. Morirán habiendo vivido una sola vida, mientras que la cultura proporciona la posibilidad de morir habiendo vivido muchas vidas. Y eso mismo yo creo que se produce en el momento que nos preguntamos ¿para qué sirve el arte o para qué sirve la poesía? Algo que es inactual, algo que no está marcado por la actualidad inmediata, algo de lo cual no vamos a sacar un provecho y un uso inmediato. Entonces, ¿para qué sirve algo tan intempestivo? ¿Para qué sirve colocarse en un punto de vista que no es aquello modal, lo de las modas, lo que los medios de comunicación y los medios de producción de actualidad nos están exigiendo y nos están proponiendo? Yo creo que sirve precisamente para buscar esa multiplicidad de la vida. Sirve, aunque tengamos una respuesta egoísta para la pregunta que acabo de hacer, sirve para vivir varias vidas, no una, varias vidas. Y eso ya es una pregunta que incluso para los utilitarios debería ser satisfactoria, porque permite vivir distintos planos. Y es por eso que lo poético, yo me atrevería a decir que lo artístico en general, lo artístico en su quinta esencia, no lo artístico vinculado al mercado del arte, la sociología del arte, todo eso que a mí me interesa relativamente poco, sino lo artístico en su quinta esencia siempre tiene esa especie de verticalidad hacia la raíz, hacia lo profundo, que no nos informa sobre la actualidad. Son preguntas sin respuestas. ¿Son importantes las preguntas sin respuesta o solo son importantes las preguntas que tienen una respuesta inmediata? Yo creo que en el terreno del conocimiento, ahí podemos entender dos formas de aproximarnos a la experiencia humana
a la realidad y a la existencia distintas, complementarias y necesarias ambas, que es lo que podríamos llamar el conocimiento científico y el conocimiento poético o poético-filosófico artístico. El conocimiento científico, fíjense, es un conocimiento en el cual nosotros vamos haciendo preguntas que tienen que estar bien formuladas, nos damos unas respuestas y estas respuestas en principio son provisionalmente satisfactorias. Luego las vamos a cambiar o vamos a sustituir un modelo por otro. Ejemplo muy claro. Si nosotros leemos ahora la concepción aristotélica, tolemaica del universo, le podemos sacar una satisfacción como lectores, una satisfacción arqueológica. Pero sabemos que ese modelo astronómico fue sustituido por el renacentista, el de Copérnico, el de Galileo, el de Newton, y luego el de Einstein, el de Planck, y que nosotros vivimos en el interior de otra suposición, en otro modelo. Por tanto, un modelo de conocimiento ha sustituido al otro. Y nosotros podemos tener un respeto histórico por el otro, pero nos regimos solo por el último de ellos. En cambio, el conocimiento que proporciona la poesía es siempre un conocimiento que yo llamaría circular. Está basado siempre en preguntas para las cuales ya sabemos que no encontraremos una respuesta inmediata. Está basado en una razón interrogativa. Por eso, y creo que decirlo en la universidad es muy importante, de cara a los profesores y de cara a los estudiantes. Por eso, si Platón o Dante o Shakespeare no los podemos plantear como contemporáneos, es mejor no hablar de ellos. O son contemporáneos o no son nada. De la misma manera que en ciencia nosotros sabemos que el modelo de Einstein ha sustituido al de Ptolomeo, sin embargo, en el tipo de conocimiento interrogativo que estoy indicando es totalmente exigible este carácter contemporáneo. Yo creo que los estudiantes deberían callar la boca a los profesores que les hablan de cuestiones que son completamente anacrónicas o que no sirven para nada para su vida, porque si no sirven para nada para nuestra vida contemporánea, ¿para qué sirven? O sea, Platón tiene que servir para nuestra vida, Dante y Shakespeare. En ese sentido, creo que no hay ninguna poesía antigua que sea más antigua que una poesía moderna, ni hay ninguna poesía moderna que sea más moderna que una poesía antigua. Nos movemos siempre en una suerte de circularidad. Un estudioso norteamericano, que son los que hacen estas cosas, metió o intentó meter todos los temas de la historia de la poesía en un ordenador y le salieron muy pocos. 6, 7, 8, es que son muy pocos. El amor, la muerte, la guerra, la pasión, el odio, lo que sea, muy pocos, sobre los cuales la historia humana dando continuamente círculos, con miles de máscaras, con miles de sensibilidades, en miles de lenguas, pero en cierto modo la razón interrogativa ha sido como una noria que ha ido planteando siempre esos mismos temas. Casi me atrevería a decir que esto es lo propio en general de lo artístico, Ya sé que lo artístico ha cambiado mucho según las épocas y según las culturas, pero lo que define lo artístico es ese no sé qué que está más allá de las preguntas con respuesta. Lo que define a lo artístico es esa razón interrogativa. Y yo apostaría que esto no es propio solo de nuestra época o de hace 1000 años o de hace 2000 años, sino que en las pinturas rupestres el bisonte, yo ya sé que se pintó allá por cuestiones de rituales de fecundidad o de guerra o de fuerza, lo sé, pero estoy totalmente convencido que se pintó el bisonte no solo para eso, sino porque se planteaba una interrogación que iba más allá de eso. Se pintó porque en un momento determinado el hombre, el ser humano,
ve la línea de horizonte y se pregunta por aquello que hay más allá de la línea de horizonte. Y al preguntarse por aquello que hay más allá de la línea de horizonte, aunque nunca llegue a saber qué hay, se está planteando ese no sé qué, que es una pura razón interrogativa, pero que ilumina nuestras vidas. En el momento que no somos capaces ya de plantear esas preguntas, estamos muertos como seres humanos. Hemos hecho una regresión tal que en lugar de levantarnos, mirar el horizonte y ser capaces de preguntarnos qué hay más allá, es como si fuéramos de nuevo de 4 patas y no fuéramos capaces de mirar ni la línea de horizonte. Por eso muchas veces cuando se pregunta ¿para qué sirve la cultura? ¿Para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve la poesía? Es importante explicar que aquello que no tiene una utilidad inmediata ni un uso inmediato, muchas veces es más decisivo que aquello que tiene un uso a corto plazo y una utilidad a corto plazo. De ahí, por tanto, que la intempestividad sea tan esencial en el conocimiento poético y en la creación poética. Y eso va vinculado al cuarto escenario que les he propuesto, un poco raro quizá, el de depuración, pero he utilizado la palabra depurado para no utilizar una palabra equívoca que es pureza, sino depurado. Se comprenderá a partir de lo que he dicho que para mí lo poético lleva a la esencia, lleva al corazón, lleva al núcleo más íntimo de la propia conducta humana y del comportamiento humano. Lo poético es la riqueza expresada a través de la austeridad, la máxima riqueza a veces expresada a través de la máxima austeridad. Hay en el Banquete de Platón, que imagino que muchos de ustedes han leído, el Banquete de Platón es uno de los textos más maravillosos de la historia de la cultura, porque en él, bajo la apariencia de ser un concurso, un debate o un duelo alrededor de lo erótico, de Eros, sobre cuál es la naturaleza de Eros, cuál es la naturaleza del amor, siendo este el tema aparentemente central, arrastra muchos otros temas propios del hombre, propios del ser humano. Como ustedes recordarán, los que han leído El Banquete, es una auténtica obra teatral. De hecho, se podría hacer en cualquier momento como una obra teatral. Se reúnen unos amigos alrededor de unas copas. No es comida. El banquete es una palabra, una traducción bastante equivocada, porque el simposio no era reunirse para comer, sino era reunirse después de la cena para beber. Entonces, había toda una serie de temas que se proponían y argumentaciones alrededor de estos temas, y en el de Platón hay varios contertulios de gran categoría. Por ejemplo, está el gran comediógrafo Aristófanes, pero naturalmente, tratándose de Platón, finalmente el gran héroe, el gran protagonista es Sócrates. Es Sócrates el que nos hace esa intervención que probablemente es de los 5 o 6 fragmentos más sublimes de la historia de la literatura sobre la auténtica naturaleza de Eros, la auténtica naturaleza de la belleza. Pero en el momento de avanzar hacia esa naturaleza de Eros, Sócrates rebate las opiniones de los anteriores. Los anteriores han dicho Eros es un dios o Eros es un instinto, etc. Y entonces Sócrates dice, no, Eros es, en uno de los habituales mitos de Platón, Sócrates dice, Eros es alguien que se mueve entre poros y penía, que quiere decir entre abundancia y carencia. Creo que también podríamos decir entre abundancia en el sentido que os decía de la multiplicidad y austeridad, y un fondo de una riqueza inabarcable canalizado a través de una forma austera. Esto es Eros, entre carencia y abundancia. Por tanto, es una fuerza que por un lado
tiende a la manifestación máxima de la vida, pero es una fuerza que tiene que canalizarse a través de las formas más depuradas. Pues yo creo que para lo poético eso también es perfectamente válido. Lo poético nos informa a nosotros, los hombres, de aquello que, siendo extraordinariamente rico, tiene que manifestarse a través de esa depuración. En definitiva, como iremos avanzando hacia la parte para mí más importante de lo que quiero indicar, en definitiva, lo que se expresa en el límite de lo inexpresable. Lo que se piensa y se convierte en palabra y en estructura lingüística y lógica cuando es casi inexpresable, quizá porque es, como veremos dentro de un momento, quizá porque es pura sensación, quizá porque es pura emoción, quizá porque nos anonada, quizá porque nos llena de una plenitud que en cualquier caso parece inexpresable. De ahí que esa depuración, ese avanzar a través de la riqueza con formas depuradas, con formas austeras, nos informa en el quinto escenario de algo que también es propio de lo poético y es propio de una resistencia y una rebeldía a las tendencias de nuestra época. Nosotros vivimos una época en la que predomina el fast food, pero no solo en gastronomía, sino en todo. Sí, cómo ser espiritual en 10 días, en el erotismo sometido al consumo directo pornográfico, en todo, el fast food. En cambio, yo creo que la auténtica experiencia de conocimiento y la que nos proporciona el conocimiento poético exige una lentitud, exige ir avanzando a través de lo que son los laberintos de la memoria con un tacto y una sabiduría especial. Si antes decía que una de las definiciones de poeta, de poeta, que más me han gustado es la de Osip Mandelstam, ahora recordaré aquí otra definición más conocida probablemente, que es la que dio Baudelaire acerca del poeta. ¿Quién es el poeta? Baudelaire dijo, el poeta es el maestro de la memoria. El poeta es el maestro de la memoria. No decía nada nuevo, pero lo resumía muy bien. No decía nada nuevo porque ya en el mundo antiguo, Mnemosine, la memoria, era la musa de las artes. Pero lo resumía muy bien, yo creo que además de una manera muy acertada. Porque, en definitiva, si es el maestro de los ecos, si es que va avanzando por esa escalera de ecos que antes he indicado, es el maestro de la memoria en el sentido que indaga, hurga en lo que es nuestra propia memoria. Ahora bien, ¿qué es la memoria? Esa es una cuestión importante. Generalmente nosotros creemos que la memoria es la suma de esos recuerdos que como destellos llegan puntualmente a nosotros. Yo he recordado eso, he recordado aquello, la suma de esos recuerdos es la memoria, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. En el momento en que uno verdaderamente profundiza en el conocimiento poético y realiza un proyecto de amplio aliento de creación poética, me atrevería a decir también de artística, libera unas capas de la memoria insospechadas. La creación poética es un viaje de doble dirección. Por un lado, captura esos recuerdos que todos tenemos, pero por otro lado, tiende unas redes, como si fuera en pesca, tiende unas redes que le facilita capturar recuerdos que estaban completamente ocultos. Si queremos hacer un símil de nuevo astronómico, es como si lo que llamamos recuerdos fueran las estrellas en el firmamento y lo que llamaríamos segundo viaje de la memoria o segundo nacimiento de las cosas a través del conocimiento poético
Es el viaje que nosotros podemos hacer por el cielo oscuro que hay entre dos estrellas. Y a partir de ese ejercicio, por eso es el maestro de la memoria, a partir de ese ejercicio nosotros tendemos redes, o si queréis, trazamos carreteras, trazamos senderos que ni siquiera sospechábamos. En uno de los libros que ha citado Minerva, el que me ocupó más tiempo, también es el más gordo, que es Visión desde el fondo del mar, que me ocupó 7 años, yo me di cuenta de una manera muy particular de lo que estoy indicando. Es un libro en el cual yo me confronté, junto con otras cosas, con el mundo de los recuerdos, pero en el momento en que tú te confrontas intensamente, casi obsesivamente, con ese mundo, te das cuenta que solo conocías la punta del iceberg, que tú vas penetrando en la montaña sumergida. Y es cierto que tampoco eso nos da respuesta ni nos da soluciones, pero nos informa extraordinariamente sobre lo que somos. No del todo, pero nos informa mucho más que cuando permanecemos apáticos e indiferentes desde el punto de vista de la indagación. La lentitud es absolutamente necesaria. Yo en un aforismo una vez escribí que en un libro de aforismos que se llama Breviario de la Aurora, y me exigí que cada una de las definiciones solo pudiera tener 3 líneas. Y en una definición que es felino, los felinos, felino, puse lento, lento para ser el más veloz. Lento, lento para ser el más veloz. Y es en cierto modo la indagación que aquí estoy proponiendo. Esa lentitud no es una lentitud de quedarse atrapado y detenido. Es la lentitud que nos llevará a la mayor velocidad. Es la lentitud que nos lleva más lejos. Y es la lentitud que salva. Y ahí quisiera recordar, dentro de ese itinerario por algunos de los poetas modernos principales, un poeta también para mí destacadísimo, que es el italiano Giacomo Leopardi, y en uno de los poemas también más célebres de la poesía moderna, El Infinito. Para quienes no hayan leído El Infinito, que es un poema relativamente corto de Leopardi, lo describo en un momento, la situación en El Infinito. El yo poético, se supone que es el propio poeta, no está ante el infinito, como algunos creen, o ante la noche estrellada, está en el cielo nocturno, pero él no ve directamente, diríamos, el gran hueco de la noche estrellada, sino que está interrumpido por un bosquecillo y por una serie de pequeñas colinas. Entonces el contemplador lo que hace es evocar qué hay más allá de este pequeño bosque y más allá de la colina. Y entonces se confronta con la noche estrellada, y más allá de la noche estrellada se confronta con algo que nos espanta, que es el infinito. El infinito nos espanta porque es el máximo naufragio. Y se llega a la mitad del poema con un verso que todo italiano conoce muy bien, que es: poco falta para que el corazón se espante, porque es como si realmente el corazón está acongojado por la propia presencia aplastante del infinito. Pero cuando sucede esa situación, viene al rescate del corazón algo muy normal y muy cotidiano, y es que el yo poético oye el sonido del crujido del viento entre las ramas. Y entonces él es capaz de establecer un duelo y un juego entre ese sonido de las ramas y la música abrasadora y la música aniquiladora del infinito. Y el infinito empieza a tener sentido gracias a que queda enredado en el sonido de las ramas. Y es entonces cuando se nos puede decir que puede evocar el pasado, que puede evocar el presente y puede evocar incluso el futuro. Y concluye el poema con estos 2 versos
que todo italiano también conoce y todo amante de la poesía también conoce, que son los dos versos finales del Infinito, y naufragar en este mar me es dulce. Gracias a que se ha producido ese juego lento a través del cual la música inabarcable e inexpresable del infinito ha quedado enredada en el sonido mismo de las ramas, gracias a eso finalmente se produce esa especie de plenitud y relajación y naufragar en ese mar me es dulce. Por tanto, ahí nos introduce Leopardi al penúltimo escenario que quería proponerles, que es el del juego. Sin que se produzca el juego entre lo expresable y lo inexpresable, entre el pensamiento y la sensación, entre la idea y la imagen, probablemente nosotros no podemos avanzar en la experiencia poética. Tiene que producirse este juego. Y ahí voy a compararles algo que me parece que acabará de completar lo que quería indicarles. Y es que de la misma manera que, hablando de Leopardi, he hablado de un escenario nocturno que nos confronta con lo infinito, ahora les voy a hablar de un escenario diurno que nos confronta con el deslumbramiento, que es el que el poeta francés Paul Valéry plantea en El cementerio marino. El cementerio marino, para quien no lo haya leído, también es fácil de describir. Bueno, sobre todo es fácil de describir para mí alguien nacido en Barcelona, porque Barcelona, al igual que la ciudad natal de Valéry, es una ciudad orientada hacia el mar Mediterráneo, orientada, por tanto, hacia Oriente, como Sète. Sète es una pequeña ciudad del sur de Francia donde nació Valéry. Ambas están orientadas exactamente igual, orientadas hacia el Mediterráneo y mirando al mar a la derecha. En los dos casos hay una colina en la cual, encima de la cual hay un cementerio, el cementerio de la ciudad. De ahí el título Cementerio Marino. En Barcelona, en Montjuïc, quien haya estado en Barcelona, en Montjuïc, el cementerio también es el cementerio orientado hacia el mar. Naturalmente, en los dos casos se trata de herederos de las acrópolis antiguas. Los antiguos ponían estos cementerios y tenían la costumbre de enterrar a los muertos orientados hacia el mar. Bien, por tanto, yo como barcelonés me es muy fácil la reconstrucción plástica del escenario que propone Paul Valéry en El cementerio marino. Ahora bien, ¿cuál es la escenificación? En ese caso, mientras en Leopardi el yo poético estaba en la noche nocturna y evoca el infinito, en Valéry el yo poético está rodeado de las tumbas familiares, de las tumbas de su propio linaje. Y se confronta directamente con un momento del día que es extraordinario, que es el mediodía. El mediodía es aquel momento del día en el cual el mundo se queda sin sombra. Sin sombra. Por tanto, a mí me llamaba mucho la atención cuando era pequeño, cuando empiezas a descubrir que hay alguien que te va a acompañar siempre, que es tu sombra. Me llamaba la atención que había unos instantes cada día en que no tenía sombra. Y el mundo no tiene sombra, que es en el mediodía, exacto. Aquello que Valéry llama midi le juste, mediodía el justo. Y en ese mismo momento, por favor, los que quieran salir, que salgan de golpe. Voy a acabar en 5 minutos, pero los que quieran salir, que salgan de golpe. No voy a hablar de todas estas cosas con la falta de respeto de irse levantando. Podéis salir para mí tranquilamente, solo quiero gente que libremente escuche, pero no me vayáis interrumpiendo levantándonos uno tras otro. Hago un receso de 10 segundos. ¿Quién quiera salir? No, pero lo que no quiero es ir como en las sombras platónicas que se van levantando cabecitas. No. Que se levanten todas de golpe y ya está.
Vale. ¿Puedo continuar? Bueno. En ese momento del día en que el sol está delante, además quien haya estado en el Mediterráneo, esto es un fenómeno físico muy impactante, porque el Mediterráneo, como sabéis, el azul es muy predominante, pero en el mediodía, cuando no hay sombra, se produce en los días muy claros un efecto de deslumbramiento. Es como si de repente uno se hubiera sumergido en un universo blanco. Bien, eso es lo que plantea Valéry. O sea, ese espectador, ese yo poético que está entre las tumbas familiares mirando hacia el mar, en ese momento justo del mediodía en que el mundo está sin sombra, sufre el deslumbramiento. Es un poco la sensación de anonadamiento, aquello que en la historia de la filosofía planteó Parménides, del todo es uno, es decir, todo queda disuelto en una especie de unidad. Claro, aquí hay dos posibilidades. Una vez llegado a eso, hay dos posibilidades. El goce interior de esa sensación, el aniquilamiento que sufrió Moisés en el propio monte Sinaí al confrontarse directamente con Dios, que quedó cegado por el deslumbramiento. Más allá de eso ya no hay nada, estás al borde mismo del abismo. Eso es inexpresable. O que los hindúes, en la tradición metafísica hindú, reflejan también con el nirvana, la extinción de la llama, más allá de lo cual no hay nada, ya no hay expresión posible. Eso yo creo que es un goce extraordinario, pero es un goce inexpresable. Es como la unión mística. Yo siempre digo que no hay poemas místicos, hay poemas sobre la experiencia mística o que evocan la experiencia mística. El canto espiritual de San Juan de la Cruz es un poema en el cual Juan de la Cruz evoca la unión mística. La unión mística tiene algo del nirvana y tiene algo del deslumbramiento radical planteado por Valéry. Pero para que Juan de la Cruz exprese esa unión mística, ¿verdad que tiene que recurrir a toda una serie de imágenes sensitivas, muchas de ellas de carácter sexual, para lograr expresar o lograr comunicar lo que fue la unión mística? Eso es lo mismo que se le plantea a Paul Valéry. He situado al yo poético, he situado a mi protagonista en un escenario de anonadamiento total, quizá de plenitud total, quizá de vacío total, quizá de goce total, quizá de dolor total, porque es algo que no podemos expresar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos expresarlo? ¿Cómo se desarrolla entonces el poema El cementerio marino? Pues en el momento mismo en que después del mediodía vuelven a aparecer las sombras, vuelven a aparecer los matices, vuelven a aparecer los colores, es cuando uno puede evocar aquella experiencia anterior. Ya no es la experiencia, pero es la evocación de la experiencia y es aquello que nos permite continuar viviendo después de este tipo de experiencias. En el caso del poema de Valéry, yo creo que con gran inteligencia Valéry hace que todo esta recuperación del aliento sensitivo y la recuperación de la posibilidad expresiva acabe en la manifestación corpórea máxima, que es que estaba contemplando, entra en el mar como nadador, entra en el mar y se confronta físicamente, sensitivamente con lo que es el mundo de la experiencia. Personalmente yo, que no soy nada dualista, sino que creo que cuerpo y espíritu son una unidad, son lo mismo, visto desde distintas perspectivas, yo comparto esa posición de Paul Valéry en el cementerio marino. De la misma manera que en toda mi obra he intentado siempre que el mundo de la sensación y el mundo del pensamiento fueran como vasos comunicantes y que se pudieran intercambiar de manera continua.
De ahí, por tanto, que ayer lo estaba hablando con Minerva y Javier, yo creo que en todo ese conocimiento poético, esta experiencia poética que he intentado manifestarles con esta charla, es también imprescindible que se dé finalmente un empuje hacia la vida, un impulso hacia la vida. En algunas cosas no soy nietzscheano, para nada. En eso sí, yo creo que el arte que no es capaz, a pesar de que exprese toda la tragicidad de la existencia, el arte que no es capaz de llamar al impulso a la vida, de llamar a vivir la vida, pues evidentemente tiene una mutilación, es respetable, pero tiene una mutilación. La esencia de la poesía es pasar por la fragilidad de la vida, por la tragicidad de la vida, acabando reafirmando la necesidad o la voluntad de vivir la vida. De ahí que en el séptimo escenario haya recuperado esa palabra que no sé por qué, no sé, aquí en México, en España, está bastante en desuso y a mí me parece extraordinaria.